Hola mis queridos oyentes. Escriban en los comentarios de qué ciudad o país nos están escuchando. Y no olviden suscribirse y dar like. Disfruten de la escucha. Aurora Hayes mantenía la cabeza erguida, apretando los dientes con fuerza, pero por dentro aún sentía el frío fantasma de aquel suelo hospitalario. Ya habían pasado 6 años, pero el olor a desinfectante todavía le picaba las fosas nasales, tan pronto como cerraba los ojos. Entonces, en aquel día en que solo tenía 10 años, su pequeño mundo se derrumbó bajo los gritos y el dolor que provenían de la habitación contigua. No eran sus gritos, no era su dolor. Era el dolor de su mejor amiga, Lily, cuyos gritos desgarradores y desesperados aún resonaban en su memoria. Lily, con sus pecas y su risa contagiosa, con quien compartía todos los secretos y sueños, regresó a casa golpeada, con moretones y rasguños, después de haber tenido un encuentro con adolescentes de la escuela secundaria, que simplemente decidieron divertirse. Aurora, pequeña e indefensa, estaba en el porche de la casa de Lily cuando llegó la ambulancia. Las sirenas aullaban en el aire de la tarde, tiñendo todo a su alrededor de rojo y azul. Vio cómo los paramédicos cargaban a Lily con cuidado en una camilla, como sus padres, pálidos y confundidos, corrían a su lado, sus rostros distorsionados por el horror. Escuchó fragmentos de frases: brazo roto, conmoción, shock severo. En ese momento, Aurora, consumida por el terror y la desesperación, corrió hacia aquellos adolescentes que aún estaban cerca, sonriendo y bromeando. ¿Cómo pudieron?, gritó. Su pequeño puño se levantó hacia el más alto de ellos, un chico con una mirada burlona. Él solo se rió y la empujó con facilidad. Aurora cayó sobre el asfalto, golpeándose el codo y la rodilla. El dolor fue agudo, pero insignificante en comparación con el dolor que vio en los ojos de Lily cuando ella la miró desde la ambulancia. Aurora estaba sentada en el pasillo del hospital, en el frío suelo de baldosas, apoyando la espalda contra la pared. Escuchaba los sollozos apagados de los padres de Lily, su susurro sobre que esto no debería haber sucedido. Es nuestra culpa. La sensación de impotencia la ahogaba. Ella, que siempre había sido tan valiente, tan decidida, no pudo hacer nada. En ese momento, se hizo una promesa: nunca más, nunca sería tan impotente, nunca permitiría que alguien a quien amaba sufriera por la crueldad ajena. Esa promesa se convirtió en su brújula, su maldición, su razón de ser. Se grabó en su corazón, como las cicatrices en sus manos que quedaron de caer sobre el asfalto. Después de aquel día, la infancia de Aurora cambió. Se volvió introvertida, evitaba las grandes multitudes, escaneaba constantemente a su alrededor en busca de amenazas potenciales. Sus intentos de ser invisible solo funcionaban en parte. El acoso la encontraba, como a muchos otros. En la escuela primaria, la molestaban por su extrañeza, por siempre estar sola. En la escuela secundaria, la empujaron en el pasillo, esparciendo libros, solo porque miró de una manera equivocada. Cada vez sentía la misma impotencia que en la casa de Lily. Intentó resistir, pero fracasó. Sus pequeños puños eran impotentes contra los mayores y más fuertes. Entonces comenzó a buscar fuerza. Cada mañana, mucho antes del amanecer, cuando la ciudad de Sterling Creek aún dormía bajo el manto de la oscuridad, y las pocas farolas proyectaban largas sombras sobre las calles vacías, Aurora estaba en el dojo Voluntad de Hierro. Era un edificio viejo, impregnado de sudor y disciplina, ubicado en las afueras de la ciudad, más allá de la vía del tren, en una zona industrial. Dentro olía a madera vieja, cuero y una mezcla particular y astringente de sudor y productos de limpieza.
El aire era denso, cargado de energía. Cada golpe, cada exhalación, cada crujido de los tatamis en el suelo hablaba de horas interminables de trabajo, de miles de repeticiones. Para Aurora, ese lugar era más que un simple gimnasio. Era su refugio, su templo, donde podía controlar al menos algo en su vida. Allí no había lugar para la debilidad. No había lugar para el miedo. Solo había fuerza, disciplina y un dolor que purificaba. El entrenador Jackson, un exmarine con una mirada dura pero justa y una voz que podía cortar el acero, decía que ella tenía talento. «Aurora, naciste para esto», decía él, observando sus movimientos afinados. «Tienes fuego dentro de ti». Pero Aurora sabía que no era talento, sino obsesión. Obsesión por el control, la fuerza, la capacidad de protegerse a sí misma. Y tal vez a otros. Se entrenaba hasta el agotamiento, hasta que sus músculos temblaban, hasta que el mundo a su alrededor se reducía a un solo movimiento, un solo golpe. Su cuerpo era una herramienta, su mente fría y calculadora. A veces se olvidaba de comer, de dormir, de cualquier cosa que no fuera su próxima sesión de entrenamiento. Sus manos estaban cubiertas de callos y su cuerpo dolía, pero ese dolor era deseado. Era una prueba de su fuerza, de su armadura. Realizaba sus rituales, primero el calentamiento, luego la práctica de golpes en el saco, después el sparring con la sombra, y solo después, cuando sus músculos ardían, pasaba a practicar las técnicas más complejas. Jackson le enseñaba no solo técnicas físicas, sino también filosofía. La pelea no son solo los puños, Aurora. Es la mente, es la voluntad, es conocerse a uno mismo y a tu oponente. Le enseñaba paciencia, estrategia, control sobre las emociones. Era su forma de purificarse, de olvidar el mundo exterior, que parecía tan caótico e injusto. La escuela secundaria del norte en Sterling Creek era una típica institución estadounidense. Un edificio de ladrillo, pasillos amplios llenos de dramas adolescentes, reglas no escritas y jerarquías. Aurora trataba de ser invisible, de fundirse con el fondo. Caminaba por la pared, siempre elegía los asientos más alejados en clase, almorzaba en una esquina del comedor. Su mochila siempre estaba pegada a su cuerpo, como un escudo. Usaba ropa holgada, mangas largas, para ocultar las delgadas, casi invisibles cicatrices en sus brazos. Un recordatorio del día en que intentó detener a aquellos adolescentes y la arrojaron a un lado, como una muñeca de trapo. Evitaba la atención innecesaria, pero su aura de calma y fuerza, su andar seguro, su mirada que parecía demasiado madura para su edad, siempre la destacaban, incluso si no lo deseaba. Sus compañeros de clase, acostumbrados a su silencio, a menudo simplemente no la notaban, o, si la notaban, preferían no meterse, sintiendo una inexplicable aura. Ese martes, durante el almuerzo, todo cambió. El comedor zumbaba como una colmena alterada. Cientos de voces se mezclaban en un ruido continuo, al que se sumaban el tintineo de tenedores y cucharas, el chirrido de sillas y el olor de las papas fritas mezclado con el aroma de la sopa de tomate. Leo Maxwell, un artista callado y talentoso con una mata de cabello castaño rebelde, estaba sentado en una mesita en la esquina del comedor, sumido en su cuaderno de bocetos. Era uno de esos que siempre intentaban ser invisibles, pero su talento y su carácter suave lo convertían en un blanco fácil. Aurora lo había notado antes, lo había visto esconderse detrás de libros, cómo sus ojos buscaban refugio en los dibujos. Sentía una especie de afinidad hacia él, comprendiendo su deseo de escapar de la realidad.
Leo a menudo era objeto de burlas por su ternura. Sus dibujos eran considerados femeninos, y a él mismo lo llamaban el artista nerd. A menudo lo empujaban en los pasillos, escondían sus cosas, y una vez incluso le rompieron su camiseta favorita con la imagen de un héroe de cómic. Simplemente lo soportaba, con la cabeza baja. Tiffany Miller, la reina de la escuela, con sus impecables rizos rubios, su maquillaje brillante y su séquito de dos amigas, Brittany y Hailey, se acercó a la mesa de Leo. Tiffany amaba el poder. Disfrutaba ver el miedo en los ojos de los demás, y Leo era la víctima perfecta para demostrar su superioridad. Provenía de una familia influyente. Su padre era un importante desarrollador en Sterling Creek, y eso le daba una sensación de impunidad. Estaba acostumbrada a que todo le saliera bien. ¿Qué tenemos aquí?, canturreó Tiffany. Su voz era dulcemente venenosa mientras le arrancaba el cuaderno de las manos a Leo. «Oh, Leo, ¿estás dibujando florecitas? ¡Qué lindo! Quizás deberías dibujar como lloras. Eso sería muy realista. O dibuja como huyes de mí, como de costumbre». «О, подожди, ты уже это делаешь». Британи и Хейли захихикали, прикрывая рты ладонями. Их глаза сияли от злорадства. Лео покраснел. Его руки дрожали, когда он пытался вернуть свой блокнот. «Отдай, Тиффани! Это мое, пожалуйста! Не трогай мои рисунки!» «Твое? Думаешь, это кому-то интересно?» Тиффани перелистнула несколько страниц. На одной из них был потрясающий портрет старого дерева с извилистыми корнями, выполненный с невероятной детализацией. На другой – нежный акварельный пейзаж. Тиффани презрительно усмехнулась, затем с демонстративным щелчком порвала лист с деревом пополам, а затем еще раз. «Вот так, теперь это искусство. Современное, абстрактное. Может, тебе стоит выставляться в галерее мусора? Или, может, я устрою тебе выставку прямо здесь?» Она подняла порванные листы, показывая их всем. Что-то внутри Ароры оборвалось. Она видела этот взгляд в глазах Лео. Страх, унижение, беспомощность. Тот же взгляд, что когда-то был у нее. Тот же взгляд, что был у Лили. Ее кулаки непроизвольно сжались. Она чувствовала, как адреналин разливается по венам, как сталь внутри нее начинает плавиться от ярости. Она поднялась. Ее стул со скрипом отодвинулся от стола, звук которого, казалось, разнесся по всей столовой, заглушив шум. Весь гул голосов, звон посуды – все, казалось, затихло, когда Аурора сделала первый шаг. Десятки глаз уставились на нее. Некоторые ученики опустили глаза, делая вид, что ничего не видят, другие достали телефоны, чтобы снять происходящее. Несколько человек, которые раньше сами были жертвами Тиффани, смотрели на Аурору с затаенной надеждой. «Отдай ему его вещи, Тиффани», – произнесла Аурора, ее голос был низким и спокойным, но в нем чувствовалась сталь, которую она годами закаляла в додзё. Каждое слово было отточено как удар. Тиффани повернулась к ней. Ее голубые глаза сузились, как у хищника. Ее губы искривились в презрительной усмешке. «О, смотрите, кто у нас тут?» Мисс-невидимка решила выйти из тени. «А ты кто такая, чтобы указывать мне, что делать? Может, тебе стоит заняться своими делами, пока я не занялась тобой? Или ты хочешь, чтобы все узнали твои маленькие секреты? Я слышала, ты не такая уж и тихая, как кажешься». «Я та, кто говорит тебе отдать ему его скетчбук», — повторила Аурора, сделав еще один шаг вперед. Ее взгляд был прикован к Тиффани, не отрываясь, как у охотника, выслеживающего добычу. Тиффани усмехнулась, пытаясь скрыть легкое замешательство, которое мелькнуло в ее глазах. «И что ты сделаешь, если я не отдам? Заплачешь? Позовешь мамочку? Или, может быть, покажешь нам свои боевые приемы? О, как страшно! Ты же не думаешь, что можешь меня напугать?»
Она демонстративно скомкала порванный лист, который держала в руке, и бросила его на пол прямо перед Лео. «Вот, возьми свой мусор. Он тебе подходит. Как и твои рисунки». Аврора не двинулась. Ее глаза не отрывались от Тиффани. «Я не буду плакать. Я не буду звать мамочку. Но ты пожалеешь, что не послушала. Очень сильно пожалеешь. Потому что ты не знаешь, с кем связалась. И это не угроза, это обещание». Что-то в ее спокойствии, в ее невозмутимом взгляде заставило Тиффани заколебаться. Она бросила скетчбук на стол, и он соскользнул на пол. «Ты сама напросилась, Орора Хейс. Ты еще пожалеешь об этом. Я обещаю. И это будет не просто испорченная тетрадка. Это будет нечто гораздо хуже». Тиффани развернулась и, подхватив своих подруг, которые выглядели немного испуганными, гордо удалилась, пытаясь сохранить лицо. Лео поднял свой скетчбук. Его руки дрожали. Он посмотрел на Аврору. Его глаза были полны благодарности и изумления. «Спасибо, Аврора», – прошептал он, насмея. Ты не должна была этого делать. Теперь у тебя будут проблемы. Большие проблемы». Аврора кивнула. «Все в порядке. Никто не должен терпеть такое. И никто не должен бояться рисовать деревья или что-либо еще». С этого дня жизнь Авроры в школе изменилась. Тиффани объявила ей негласную войну. И это было хуже, чем открытая конфронтация. Era un asedio lento y sofocante que se filtraba en cada aspecto de su vida escolar. Al principio, eran rumores. Susurros a sus espaldas en los pasillos que llegaban a Aurora como el aguijón de una serpiente venenosa. Aurora Hayes es una psicópata. Atacó a Tiffani. La expulsaron de su antigua escuela por peleas. Solo busca atención porque nadie la quiere. Luego, cosas dañadas en su casillero. Libros empapados de jugo, ropa deportiva manchada de barro. Y una vez encontró su mochila llena de basura y de insectos muertos. Su pluma favorita, un regalo de su padre, estaba rota por la mitad. Intentos de incriminarla. Alguien le pasaba chuletas durante los exámenes para que la acusaran de copiar. Alguien accidentalmente le derramaba bebidas en la cafetería, dejando manchas pegajosas en su ropa. Y una vez su nombre fue escrito en la pared del baño con un insulto que todos podían ver. Encontraba notas con amenazas en su casillero, y su página en redes sociales estaba llena de comentarios anónimos y mordaces. Aurora trataba de ignorarlo, pero la tensión crecía. Se sentía como un animal acorralado, esperando constantemente el siguiente golpe. Tenía miedo de que sus esfuerzos por ser invisible hubieran fracasado, que ahora volviera a ser el blanco. Pero al mismo tiempo, dentro de ella crecía la rabia. Rabia hacia Tiffani, hacia el sistema, hacia su propia impotencia en la infancia. No iba a dejar que la rompieran. Por las noches no podía dormir, repasando en su mente los eventos del día, tratando de encontrar una manera de resistir. Llevaba un diario donde anotaba sus pensamientos y sentimientos. Era su única forma de liberar la presión sin recurrir a la violencia. Las páginas estaban llenas de su ira, su desesperación, su determinación. A veces simplemente se sentaba en su habitación, abrazando sus rodillas, y lloraba en silencio sintiéndose absolutamente sola. Pero luego recordaba a Lily, y su dolor se transformaba en una determinación de acero. Los otros estudiantes reaccionaban de diferentes maneras. Algunos, especialmente aquellos que también sufrían acoso, comenzaron a mirar a Aurora con una tímida esperanza, como si fuera una salvadora. Veían en ella la fuerza que ellos mismos desearían tener. Se acercaban a ella cuando Tiffani no estaba cerca y susurraban palabras de apoyo. Otros, temiendo a Tiffani, se daban la vuelta
haciendo como si no notaran nada, sus miradas llenas de cobardía y vergüenza. Algunos incluso grababan lo que sucedía con sus teléfonos, convirtiendo el dolor ajeno en entretenimiento. En otro video viral que luego discutían en los chats. Una vez, después de clases, cuando Aurora iba a su casillero a recoger libros, Tiffany y su grupo le bloquearon el paso. El pasillo estaba casi vacío, lo que hacía la situación aún más siniestra. El sol ya se estaba poniendo, y las largas sombras caían sobre el suelo, creando una sensación de amenaza inminente. El aire era pesado, presagiando un conflicto. ¿Qué pasa, señorita protectora? Tiffany sonrió. Sus ojos brillaban de malicia. ¿Crees que eres tan genial? Vamos a ver cómo te verás cuando tu casillero esté lleno de basura, o cuando todos sepan cómo eres en realidad. Quizás deberías contarnos por qué te pones tan nerviosa cuando alguien levanta la voz. Debes tener algunos problemas, ¿verdad? Aurora la miró. Su rostro era impenetrable, como una máscara. No quiero problemas, Tiffany. Quítate del camino. No tengo secretos que te interesen. Y yo quiero. Tiffany la empujó bruscamente en el hombro, de modo que Aurora casi se estrelló contra el casillero. ¿Crees que puedes simplemente humillarme así? Te mostraré quién manda aquí. Te arrepentirás de haber nacido. Te arrepentirás de haberme desafiado alguna vez. Aurora, usando instintos perfeccionados a lo largo de los años, se apartó con facilidad, permitiendo que el impulso de Tiffany la llevara más allá. Tiffany perdió el equilibrio y casi se cae, sus tacones resbalando sobre el linóleo, haciendo un ruido desagradable. Sus amigas exclamaron. Sus ojos se abrieron de sorpresa. ¿Qué demonios?, gruñó Tiffany, tratando de recuperar el equilibrio, su rostro distorsionado por la rabia. ¿Te estás burlando de mí? ¿Crees que esto es gracioso? Ya te dije, no quiero problemas, repitió Aurora. Su voz era tan tranquila como el susurro del viento, pero en ella había una amenaza oculta, una determinación de acero. Tiffany, furiosa, se lanzó hacia ella de nuevo, levantando la mano. Aurora, sin usar fuerza, solo se esquivó, utilizando movimientos que parecían un baile, fluidos e inalcanzables. Ella interceptó la mano de Tiffany cuando ésta la levantó y suavemente, pero con confianza, redirigió su impulso, haciendo que Tiffany tropezara y cayera de rodillas, golpeándose contra el suelo. Su cabello brillante se dispersó, y su rostro se torció en una mueca de dolor y humillación. Tiffany estaba sentada en el suelo. Su cara era de un rojo intenso por la rabia y la vergüenza. «¿Tú sabes pelear?», farfulló, su voz llena de shock e incredulidad. Eres una loca. Estás enferma». «Sé defenderme», respondió Aurora. Su mirada era firme como una roca. «Y no soy una loca. Simplemente no permito que me humillen. A nadie». Todo el pasillo se detuvo. Los estudiantes, que aparecieron de la nada atraídos por el ruido, miraban a Aurora con asombro. Algunos susurraban, otros grababan con sus teléfonos, pero la mayoría simplemente se quedó allí, con la boca abierta, sin creer lo que veían. Nadie esperaba eso de la chica tranquila que siempre trataba de permanecer en la sombra. En ese momento, al final del pasillo, apareció la señorita Evelyn Reed, la tutora, una mujer amable pero un poco distraída, que siempre intentaba ver lo bueno en sus alumnos. Ella vio a Tiffany en el suelo y a Aurora de pie sobre ella, rodeadas por una multitud de estudiantes. Su rostro expresaba total confusión. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó la señorita Reed, su voz llena de preocupación y desconcierto mientras se apresuraba hacia ellas. «Tiffany, Aurora, ¿qué es este desorden? ¡Deténganse de inmediato!». Tiffany se levantó de inmediato, sus ojos llenos de lágrimas que parecían sinceras,
pero Aurora sabía que eso era solo parte de su juego. Ella me atacó, señorita Reed. Me empujó, me golpeó. Yo solo pasaba y ella se lanzó sobre mí sin ninguna razón. Comenzó a sollozar, cubriendo dramáticamente su rostro con las manos. Aurora permaneció en silencio. Sabía que sus palabras no cambiarían nada. El sistema estaba en su contra. Las palabras de Tiffany siempre tenían más peso. «Aurora, ¿es cierto?», preguntó la señorita Reed, mirándola con desconcierto y decepción. «Pensé que eras mejor que esto. No esperaba esto de ti». «No, señorita Reed», respondió Leo, que se había acercado a ellas. Su voz, normalmente tímida, era sorprendentemente firme y segura. Tiffany empezó. Ella empujó hacia la Aurora, y Aurora solo se defendió. Yo lo vi todo, y otros también. Señaló a la multitud de estudiantes, muchos de los cuales asintieron en confirmación. Algunos incluso mostraron sus teléfonos con grabaciones. La señorita Reed suspiró. Sabía de los problemas con Tiffany, pero esta situación era nueva. Llevó a ambas chicas a la oficina del director, el señor Harrison, un hombre alto y calvo, con un rostro duro e impenetrable. Se preocupaba más por la reputación de la escuela y sus influyentes patrocinadores, como el padre de Tiffany, que por el bienestar de los estudiantes. Era un hombre que prefería no ver problemas a menos que amenazaran su posición. Después de largas explicaciones que más parecían un interrogatorio y amenazas de medidas disciplinarias, Tiffany recibió una advertencia severa, mientras que Aurora recibió un aviso por participación en un conflicto. El director Harrison parecía claramente desconcertado, pero no deseaba profundizar en la esencia del asunto. «No toleramos la violencia en esta escuela, señorita Hayes», dijo, mirándola por encima de sus gafas. Su voz era fría y distante. «Independientemente de quién empezó, deberías haberte ido, deberías haber informado a un profesor. No debiste tomar la justicia en tus manos». Sus palabras fueron como una bofetada, subrayando la injusticia del sistema. Al día siguiente, Leo se acercó a Aurora durante el almuerzo. Se veía más seguro de sí mismo que de costumbre. Sus hombros estaban rectos y sus ojos brillaban con determinación. «Aurora, fuiste increíble ayer. ¿Podrías enseñarme? Bueno, ya sabes, cómo defenderme. Estoy cansado de ser un blanco. Estoy cansado de que me humillen constantemente por amar dibujar. Quiero que esto se detenga. Quiero defenderme». Aurora lo miró. En sus ojos no había miedo, solo esperanza y determinación. Era la misma mirada que ella tenía cuando decidió cambiar su vida. «No es tan fácil, Leo. Son años de entrenamiento, disciplina, sudor y dolor. No son solo peleas. Es un estilo de vida. Es un cambio de mentalidad. Estoy listo para aprender», dijo Leo con determinación. Su voz no tembló. «Estoy cansado de ser un blanco. Estoy cansado de tener miedo. Estoy dispuesto a todo. Quiero ser fuerte como tú». Aurora dudó. Siempre había mantenido sus habilidades en secreto, como un arma secreta. Pero la mirada de Leo era tan parecida a la suya cuando era pequeña. «Está bien», dijo finalmente. «Pero será difícil, muy difícil, sin indulgencias y sin excusas. ¿Estás listo para esto?» «Listo», respondió Leo, asintiendo. Así comenzaron sus entrenamientos. Después de la escuela, cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, se escabullían a un viejo gimnasio abandonado en las afueras de la ciudad. Era un lugar polvoriento y olvidado,
donde alguna vez quizás se jugó al baloncesto. Ventanas rotas, pintura descascarada en las paredes, olor a humedad y madera vieja. Pero para ellos era el lugar perfecto. No había miradas curiosas, no había ojos juzgadores. Allí eran libres. Aurora le enseñaba a Leo los movimientos básicos, cómo pararse, cómo respirar, cómo usar el peso de su cuerpo para esquivar un golpe, cómo bloquear. Leo era torpe. Sus movimientos eran angulosos, pero era perseverante. Caía, se levantaba, caía de nuevo, pero nunca se rendía. Otra vez, Leo. Más alto el bloqueo. ¡Más rápido!, ordenaba Aurora. Su voz era firme, pero había apoyo en ella. Leo sudaba. Sus músculos ardían, pero continuaba. Una vez, cuando cayó de nuevo, Aurora le tendió la mano. No tienes que ser perfecto, Leo. Tienes que ser persistente. Esa es toda la diferencia. Pronto se unió a ellos Chloe Peterson, compañera de clase de Aurora, que siempre había sido amable con ella y tenía una mente aguda. Chloe era inteligente y observadora, y veía que Aurora no era solo una pelea. Veía en ella fuerza y justicia. Yo también quiero aprender, dijo Chloe, no para pelear, sino para sentirme más segura, para saber que puedo defenderme si es necesario. Estoy cansada de que me consideren solo una nerd de la que se pueden reír. Chloe, a pesar de su mente aguda, a menudo se convertía en blanco de burlas por su amor por la ciencia y su renuencia a participar en tonterías adolescentes. A menudo la empujaban en los pasillos, le escondían sus libros y una vez incluso la encerraron en clase. Su motivación era más profunda que solo la defensa física. Quería encontrar fuerza interna, para que su inteligencia no fuera su debilidad. Aurora le enseñaba a Chloe reacciones rápidas, a usar su agilidad y su mente. Luego apareció Noah Jenkins, un chico alto y un poco torpe, que también era objeto de bromas por su tamaño y su amor por los cómics. Escuchó sobre los entrenamientos secretos de Aurora de Leo y vino, lleno de esperanza. Yo solo quiero dejar de ser un blanco andante, murmuró, sonrojándose. Sus enormes manos jugueteaban nerviosamente con los bordes de su camiseta. No quiero golpear a nadie, pero quiero que me dejen en paz. Estoy cansado de ser utilizado. No era fuerte, pero no sabía cómo usar su fuerza. Siempre había sido el buen chico grande, al que era fácil manipular. A menudo le pedían que ayudara con cosas pesadas y luego se burlaban de él. Aurora veía en él potencial. Le enseñó a usar su masa para bloqueos y agarres, convirtiendo su torpeza en una ventaja. Su pequeño grupo creció, convirtiéndose en algo más que un simple club de entrenamiento. Era una familia. Se reían, se apoyaban mutuamente, compartían sus miedos y esperanzas. Leo aprendía a mantener el equilibrio. Sus movimientos se volvían más fluidos, y sus dibujos, que había comenzado a llevar a las prácticas, se volvían más seguros. Noah, con su masa, aprendía a usar su peso para bloqueos y agarres. Sus movimientos se volvían más precisos. Chloe practicaba reacciones rápidas. Su mente la ayudaba a anticipar movimientos y comenzaba a sentirse más segura. Se reían cuando alguien caía, pero siempre extendían una mano amiga. Creaban sus propios códigos de comportamiento, basados en el respeto y la protección de los más débiles. Mientras tanto, Ethan Vance, un chico carismático pero problemático con tatuajes en los antebrazos, que a menudo se juntaba con una pandilla local liderada por Victor "La Víbora" Thorne, comenzó a mostrar interés por Aurora. Ethan era inteligente, pero eligió el camino equivocado, sucumbiendo a la tentación de dinero fácil y poder.
Era huérfano, había perdido a sus padres a una edad temprana y la calle se convirtió en su familia. La víbora le ofreció protección y oportunidades, y Ethan, desesperado y solo, aceptó. Veía su fuerza, su frialdad, y pensaba que podría ser útil para la víbora, el hombre que mantenía a medio ciudad en miedo. La víbora controlaba pequeños negocios, distribuía drogas, se dedicaba a las apuestas. Su nombre se susurraba con temor. Su aparición causaba pánico. Ethan, aunque era parte de este mundo, sentía cómo lentamente lo carcomía por dentro. Veía cómo la víbora destruía vidas, cómo usaba el miedo y la violencia para controlar. Sentía asco de sí mismo, pero no sabía cómo salir. Un día, Ethan se acercó a Aurora después de la práctica. Cuando ella salía del dojo, su rostro estaba concentrado. «Hey, Aurora, he oído que sabes defenderte. Y no solo a ti misma. Mi jefe, la víbora, busca personas así, fuertes, sin miedo. Podrías ganar bien, muy bien. Él puede darte todo lo que quieras. Dinero, protección, respeto». Aurora lo miró fríamente. Sus ojos eran como hielo. «No trabajo para criminales, Ethan, y nunca lo haré. Mi fuerza no es para oprimir a otros, es para proteger». Ethan sonrió, tratando de parecer seguro, pero en sus ojos había un destello de cansancio y desesperación. «No entiendes, Aurora. La víbora es poder. Con él estarás a salvo. Nadie se atreverá a tocarte. Él puede darte todo lo que quieras. Y sin él, solo serás una más de las que se someten. Serás una víctima». «Yo me cuidaré», respondió Aurora, dándose la vuelta para irse. «Y no necesito respeto comprado con miedo. Elijo mi camino. El camino de la libertad». «¡Piénsalo!», gritó Ethan tras ella, su voz llena de amargura. «En esta ciudad solo hay dos tipos de personas, las que se someten y las que mandan. ¿Quieres ser sometida toda tu vida? ¿O quieres estar en la cima? La elección es tuya, pero recuerda, la víbora no le gusta que le digan que no». Las palabras de Ethan hicieron que Aurora reflexionara. Sabía que el mundo no era blanco y negro, y que la tentación del poder era grande, pero su camino era diferente. Su fuerza no radicaba en someter a otros, sino en liberar. No quería ser como la víbora. Quería ser más fuerte que la víbora, pero a su manera. En casa, la relación de Aurora con su padre, David Hayes, era tensa, como una cuerda. David, un hombre alto y robusto con ojos cansados, trabajaba como constructor. Sus manos estaban cubiertas de callos y su espalda dolía por el trabajo duro. Era un padre amoroso, pero profundamente herido, que solo veía en ella a su pequeña niña, lastimada en el pasado. No entendía su obsesión por entrenar, su constante búsqueda de fuerza. Se culpaba a sí mismo por no haber podido protegerla entonces, y esa culpa lo asfixiaba, convirtiéndolo en un hombre sobreprotector y ansioso. Constantemente intentaba protegerla del mundo, que él creía lleno de peligros. «Aurora, ¿por qué llegas tan tarde?», preguntó una noche, cuando ella regresó del dojo, su camiseta empapada de sudor y su cabello pegado a la frente. «¿Estuviste de nuevo en tus entrenamientos? Tal vez deberías hacer algo más normal. Unirte a un club escolar, salir con chicos, como otras chicas de tu edad. Me preocupo por ti. Solo quiero que estés a salvo». Su voz estaba llena de preocupación y desesperación oculta. «Papá, no entiendes», respondió Aurora, su voz tensa, sintiendo cómo la pared entre ellos se hacía cada vez más alta.
no son solo entrenamientos. Es lo que me ayuda a sentirme segura. Es lo que me ayuda a respirar. Es mi protección. Es lo que no me deja romperme. Pero estás a salvo. Estoy aquí para protegerte, dijo David, su voz llena de desesperación, sus ojos suplicándole que entendiera. No podía olvidar el día en que ella volvió a casa golpeada, con moretones y rasguños, después de intentar defender a Lily. Se sentía como el padre más inútil del mundo. Recordaba cómo ella, pequeña y frágil, yacía en el suelo, llorando de dolor y desesperación. Esa imagen lo perseguía en pesadillas. Intentó hacer que dejara los entrenamientos, ofreciéndole en su lugar clases de música o danza, pero Aurora solo sacudía la cabeza. «No siempre puedes estar a mi lado, papá», susurró Aurora, y en sus ojos brilló el dolor. Ese dolor era demasiado profundo para compartirlo. No podía contarle lo que había sucedido, cómo se había sentido impotente, cómo la habían traicionado quienes debían protegerla. No podía decirle que su sobreprotección, su constante preocupación, solo aumentaban su sensación de culpa y soledad. Se sentía atrapada entre su amor y su deseo de libertad, de autodefensa. Mientras tanto, Ethan se sumergía cada vez más en el mundo de Víbora. Veía cómo Víbora manipulaba a las personas, cómo usaba el miedo para controlarlas. Ethan fue testigo de brutales represalias, amenazas y chantajes. Vio cómo los hombres de Víbora destrozaban vidas, cómo destruían familias, y eso lo corroía lentamente por dentro. Comenzó a entender que él mismo se había convertido en parte de lo que despreciaba. Tenía que salir de eso antes de que fuera demasiado tarde. Comenzó a beber para ahogar su conciencia, pero eso no ayudaba. El punto de quiebre llegó cuando Ethan vio cómo Víbora amenazaba a su hermana menor, Sara, una frágil niña de 12 años con cabello rubio, que debía una pequeña suma de dinero a uno de sus hombres por un error estúpido. Sara, llorando, suplicaba por clemencia. Víbora se reía, mirando el rostro asustado de Sara. Sus ojos eran fríos y despiadados. «El tiempo se agota, niña. Mañana vendré por lo mío. Y si no hay dinero, tomaré algo más. Algo que te importa mucho. Por ejemplo, tu sonrisa». Ethan comprendió que ese hombre no se detendría ante nada. No podía permitir que su hermana se convirtiera en la siguiente víctima. Eso fue la gota que colmó el vaso. Su propio pasado, cuando él era tan impotente como Sara, afloró en su memoria. Recordó a Aurora, su tranquila fortaleza, su negativa a someterse. Sabía que ella era la única que podía ayudarlo, porque era la única que no temía a Víbora. Ethan encontró a Aurora después de la escuela, cuando ella salía del dojos. Su rostro estaba concentrado. Él se veía pálido y asustado. Sus manos temblaban y sus ojos estaban llenos de desesperación. «Aurora, necesito tu ayuda. Por favor. Yo no sé a quién más acudir. Estoy desesperado». Aurora lo miró con desconfianza, pero en sus ojos vio verdadero miedo y desesperación. «¿Qué pasó, Ethan? Te ves como si hubieras visto un fantasma. ¿Qué hizo Víbora?» «Víbora ha ido demasiado lejos. Está amenazando a mi hermana, Sara». Ethan respiraba con dificultad. Cada palabra le costaba. Dijo que si no devuelve el dinero para mañana, él le hará lo mismo que a los demás. No puedo permitirlo. No puedo dejar que la rompa como rompió a tantos otros. Ya no puedo ser parte de esto. Hizo una profunda inhalación, tratando de calmarse. Y además, sé que Tiffany está planeando algo. Quiere hacerte una humillación pública. En el baile de la escuela este sábado.
Ella planea poner algo en tu bebida y grabarlo en video. Y Víbora le prometió ayuda si se ocupa de ti. Quiere que trabajes para él. Он думает, что ты станешь его новым активом, его новой игрушкой. Он хочет тебя сломить. Орора почувствовала, как ее сердце сжалось от ярости. Это был не просто буллинг. Это была попытка сломить ее, подчинить, превратить в инструмент. Что именно она собирается подсыпать? «Какое-то снотворное», — ответил Итан. «Чтобы ты выглядела как сумасшедшая. Чтобы все смеялись над тобой. Чтобы ты потеряла все. Чтобы ты выглядела жалко и беспомощно. Она хочет, чтобы ты почувствовала то же, что и Лео». «Спасибо, Итан», — сказала Орора, ее голос был твердым, как сталь. «Ты поступил правильно, придя ко мне. Ты спас свою сестру. И, возможно, себя. Ты сделал первый шаг к свободе». «Я знаю», – прошептал Итан. Его глаза были полны облегчения. «Я просто хочу, чтобы Сара была в безопасности. И я хочу выбраться из этого навсегда. Я больше не могу быть частью этого. Я хочу быть лучше». Орора рассказала все своим друзьям – Лео, Хлое и Ноа. Они были шокированы. Их лица побледнели. Лео сжал кулаки, Хлоя прикрыла рот рукой, Ноа нахмурился. Его обычно добродушное лицо стало серьезным. «Мы должны что-то сделать», — сказал Лео. Его обычно робкий голос был полон решимости. «Мы не можем позволить им это сделать. Это слишком опасно. Это несправедливо». «Но как?» — спросила Хлоя. Ее брови нахмурились. «Это Тиффани, и гадюка замешан. Это опасно. Мы не можем просто так пойти против них. У них слишком много власти. Мы не будем драться», — сказала Орора, ее взгляд был тверд. «Мы будем умнее, мы разоблачим их. Мы покажем всем, кто они на самом деле. Мы используем их же оружие против них. Мы выведем их на чистую воду». Они собрались в старом спортзале, их лица были освещены тусклым светом фонарей, пробивающимся сквозь разбитые окна. Это был настоящий мозговой штурм. Каждый вносил свой вклад. Лео с его навыками видеосъемки предложил снять все на телефон, чтобы иметь неопровержимые доказательства. Он даже принес свою старую видеокамеру, чтобы обеспечить лучшее качество. Хлоя с ее острым умом разработала план, как подменить стаканы, используя отвлекающий маневр и ее знания психологии. Ноа, с его ростом и знанием школьной аппаратуры, придумал, как вывести видео на большой экран во время танцев, используя проектор в спортзале. Итан, дрожа от нервов, но решительно согласился быть их глазами и ушами в стане врага, передавая информацию о передвижениях Тиффани и ее планах. Они работали до поздней ночи, оттачивая каждую деталь своего плана, обсуждая мельчайшие нюансы. Они даже нашли способ достать безопасное, но эффективное снотворное, которое можно было купить без рецепта, чтобы использовать его против Тиффани. Это было рискованно, но они были готовы пойти на это, чтобы добиться справедливости. В субботу вечером в спортзале Северной средней школы царила праздничная атмосфера. Музыка гремела, разноцветные огни мигали, создавая калейдоскоп теней и света на танцполе. Воздух был наполнен запахом попкорна, пота и дешевого парфюма. Сотни учеников танцевали, смеялись, флиртовали, не подозревая о драме, которая вот-вот развернется. Тиффани, одетая в блестящее, обтягивающее платье цвета фуксии, кружилась в центре зала, чувствуя себя хозяйкой положения, королевой этого бала. Ее смех был громким и надменным. Она постоянно оглядывалась, ища Орору. «Сегодня она получит по заслугам вздги», — шепнула она Бриттани. Ее глаза горели злорадством. Все будут смеяться над ней. Она станет посмешищем. Ее жизнь будет разрушена. Орора, одетая в простое, но элегантное черное платье,
стояла у стены со своими друзьями. Ее сердце билось немного быстрее, чем обычно, но она сохраняла внешнее спокойствие. Ее лицо было непроницаемым. Внутри нее бушевал ураган адреналина, страха и решимости. Она чувствовала каждый взгляд, каждый шепот. Итан, нервничая, но решительно, стоял чуть поодаль. Его глаза постоянно искали Тиффани, передавая сигналы Ороре. Лео держал телефон, готовый начать запись. Хлоя незаметно проверяла свои карманы, убеждаясь, что стакан со снотворным на месте. Noah estaba sentado tras la mesa de Deji. Sus dedos golpeaban nerviosamente los botones. Cuando Tiffany, con su sonrisa impecable, se acercó a Aurora con 2 vasos de un brillante ponche rojo. Sus ojos brillaban de anticipación. Estaba segura de su victoria, de su genialidad. Aurora, te ves sola. ¿Acaso nadie te ha invitado a bailar? ¿Quieres ponche? Lo serví yo misma, especialmente para ti. Es especial. Su voz estaba llena de una falsa preocupación, pero había una burla subyacente. Gracias, Tiffany. Aurora tomó el vaso. Sus dedos apenas tocaron el frío cristal. Sintió un ligero temblor en la mano, pero lo reprimió de inmediato, recordando a Lily. Este es para ti. Tiffany señaló uno de ellos. Su mirada estaba llena de malicia. Lo serví yo misma. Es especial. Espero que te guste. Te ayudará a relajarte. Aurora sonrió. Su sonrisa era apenas perceptible, pero había acero en ella. ¡Qué amable! Pero creo que te has equivocado. Rápidamente, sin que Tiffany se diera cuenta, usando la destreza adquirida a lo largo de los años, cambió los vasos de lugar. Fue un movimiento que solo se podría ver en cámara lenta. Tan rápido y preciso fue. Este parece ser tuyo, y este es mío. No querrás que beba tu ponche, ¿verdad? Se ve tan delicioso. Tiffany, completamente segura de su astucia, sin notar la trampa, tomó el vaso que pensaba que era para Aurora. Oh, cierto. Soy tan despistada. Dio un gran sorbo, luego otro. Sus ojos brillaban de anticipación. Ni siquiera notó el ligero regusto amargo que rápidamente se disolvió en la dulzura del ponche. Pas algunos minutos, Tiffany comenzó a sentirse extraña. Sus movimientos se volvieron torpes, su habla, ininteligible. Comenzó a reír sin razón. Su risa era demasiado fuerte, demasiado aguda, casi histérica. Luego su risa se convirtió en una risa histérica que atrajo la atención de los presentes. Brittany y Hailey, que al principio se reían de ella, comenzaron a preocuparse. «Tiffany, ¿estás bien?», preguntó Brittany, su voz llena de preocupación. Tiffany no respondió. Comenzó a bailar. Sus movimientos eran salvajes, incontrolables, como una marioneta que había perdido sus hilos. Tropezó y cayó, extendiéndose en el suelo, atrayendo la atención de toda la sala. La música parecía haber disminuido, mientras decenas de ojos la miraban. Un susurro recorrió la multitud, luego se convirtió en un murmullo indignado. Algunos estudiantes sacaron sus teléfonos para grabar lo que estaba sucediendo. Leo, que grababa todo con su teléfono, tomó algunas tomas claras. Sus manos temblaban de emoción, pero continuó grabando, sus ojos llenos de determinación. Noah, usando su altura y conocimiento de los laberintos del equipo escolar, se deslizó silenciosamente hacia la mesa de DJ. Su corazón latía con fuerza, pero sabía que tenía que hacerlo. Presionó un botón. «¡Atención! ¡Por favor!», resonó la voz de Noah por los altavoces, cubriendo la música. Su voz era sorprendentemente fuerte y segura.
Tenemos aquí un pequeño espectáculo, especialmente para ustedes. Un show que no olvidarán. Prepárense. En la gran pantalla, que normalmente se usaba para proyectar videoclips, apareció un video. Era un video grabado por Ethan, donde Tiffany, sentada en una cafetería, presumía de su plan de poner algo en la bebida de Aurora. Su voz estaba llena de malicia y sus ojos ardían con fuego. Se va a arrepentir de haberse metido conmigo. Todos se reirán de ella. Se convertirá en un hazmerreír. Su vida será destruida. La víbora estará satisfecha. Luego las imágenes cambiaron a la situación actual. Tiffany convulsionándose en el suelo, su rostro distorsionado, sus ojos vagando, con saliva fluyendo de su boca. Era una visión horrible. Toda la sala exhaló un "oh". Un silencio pesado se apoderó del aire, tan denso que se podía escuchar el latido de su propio corazón. Un susurro recorrió la multitud, luego se convirtió en un murmullo indignado. Algunos estudiantes miraban a Tiffany con desdén, otros a Aurora con admiración. En ese momento, varios hombres fuertes irrumpieron en la sala. Sus rostros eran severos y sus miradas frías. Eran hombres de la víbora, Sam Gadyuka, alto, con cabeza rapada y un tatuaje de serpiente en el cuello. Estaba al frente. Su aparición provocó una ola de miedo que recorrió el salón. La música se detuvo y en el lugar reinó un silencio sepulcral. Vio a Tiffany, luego la pantalla y luego a Aurora, que estaba de pie, tranquila y segura. Su rostro se oscureció de rabia. Comprendió que su plan había fracasado. ¿Qué está pasando aquí?, gruñó Gadyuka. Su voz era baja y amenazante, como el rugido de un depredador. ¿Quién se atreve a hacer esto? ¿Quién se atreve a ir en mi contra? Su protegida, señor Thorne, dijo Aurora con calma. Su voz era firme, sin un atisbo de miedo. Decidió montar un espectáculo y, al parecer, accidentalmente bebió su propia bebida. Lección aprendida, lección para todos. Y ahora, lárgate. Gadyuka miró a Ethan, que estaba junto a Aurora, su rostro pálido, pero se mantenía firme. Tú me has traicionado, Ethan. Te arrepentirás de esto. ¿Sabes lo que les pasa a los traidores? Te encontraré. No puedo ser parte de esto, Gadyuka, respondió Ethan. Su voz temblaba, pero se mantenía firme. Sus ojos estaban llenos de determinación. Mi hermana no merece esto. Nadie lo merece. Ya no seré tu marioneta. Elijo otro camino. Gadyuka dio un paso hacia Ethan. Su mano se extendió hacia el bolsillo, pero Aurora se interpuso entre ellos. Su mirada era firme. Apártate, Thorne. Este es un baile escolar. Y tú eres un invitado no deseado. Lárgate. Inmediatamente. Te arrepentirás de esto, chica. Susurró Gadyuka. Sus ojos ardían de odio. No sabes con quién te has metido. Te encontraré. Y entonces te arrepentirás de cada palabra. Te romperé. Ya me he arrepentido, respondió Aurora. Su mirada era dura como el acero. Pero no volveré a hacerlo. Ahora controlo mi vida, y no podrás cambiar eso. Ya no controlarás a nadie aquí. En ese momento, entraron en el salón el director Harrison y la señorita Reed, atraídos por el ruido y la aparición de hombres desconocidos. Vieron a Gadyuka y su gente, así como a Tiffany, que ya estaba siendo reanimada por Brittany y Hailey. El director Harrison, al ver a Gadyuka, palideció, pero se recompuso.
recordando la reputación de la escuela. «Señor Thorne, ¿qué hace aquí?», preguntó severamente el director Harrison. Su voz estaba llena de indignación, pero había un matiz de miedo en ella. «Este es un evento privado. Le pido que abandone el lugar de inmediato. De lo contrario, llamaré a la policía. Esto es una amenaza al orden público». Gadiuka, comprendiendo que su plan había fracasado y que se encontraba en una posición incómoda, retrocedió. «Es un malentendido, director. Simplemente venimos a recoger a alguien», señaló a Ethan. «Ethan Vance se queda aquí», dijo la señorita Reed. Su voz era sorprendentemente firme. Sintió un impulso de valentía al ver a los estudiantes mirándola con esperanza. «No tiene derecho a llevárselo. Y ahora, por favor, váyanse, todos ustedes. Inmediatamente». Gadiuka lanzó a Aurora una última mirada amenazante, llena de odio y humillación, y, dándose la vuelta, salió con su gente. Su derrota era evidente, y se sentía humillado ante todos. Murmuró algo ininteligible, pero sus palabras estaban llenas de promesas de venganza que se disolvieron en el aire nocturno. Tiffany fue suspendida indefinidamente, y luego, tras la presión de sus padres y de la opinión pública, fue trasladada a otra escuela en otra ciudad. Sus padres intentaron justificarla, alegando que se había convertido en víctima de intrigas y que todo fue un montaje, pero el video era una prueba irrefutable. Sus amigas, Brittany y Hailey, perdieron a su reina y se volvieron mucho más calladas. Su influencia en la escuela se desvaneció. Ya no se reían tan fuerte, no miraban desde arriba, sus rostros estaban llenos de miedo. La historia de Aurora, su valentía y su victoria sobre el acoso escolar, se difundió rápidamente por la escuela y luego por toda la ciudad. Dejó de ser invisible. Ahora era una heroína, un símbolo de esperanza. Otros estudiantes comenzaron a acercarse a ella, compartiendo sus historias, pidiendo consejos, buscando apoyo. Algunos de ellos eran víctimas de acoso. Otros simplemente querían saber cómo había encontrado tal fuerza. La dinámica en la escuela cambió. Los bullies se volvieron más cautelosos y las víctimas más valientes. Aurora, Leo, Chloe y Noah, inspirados por el éxito, decidieron crear un programa escolar para combatir el bullying. Lo llamaron Inquebrantables. Su objetivo no era solo enseñar defensa personal, sino también dar a los estudiantes una voz, enseñarles a apoyarse mutuamente, reconocer y enfrentarse al acoso. Realizaban seminarios en escuelas de todo el distrito, organizaban grupos de apoyo, creaban un espacio seguro para aquellos que sufrían bullying. En uno de esos seminarios, en una pequeña aula donde se reunieron decenas de estudiantes, Leo, temblando de emoción pero con voz firme, contó su historia. Mostró sus dibujos, que alguna vez fueron objeto de burlas y que ahora se habían convertido en símbolo de su resistencia. Contó cómo lo molestaban por sus dibujos femeninos, cómo los escondía, cómo había querido dejar de dibujar. Pero Aurora me mostró que mi fuerza está en mi singularidad, en mi arte, dijo, y sus ojos brillaban. Chloe, con su mente analítica, explicaba la psicología del bullying, ayudando a los estudiantes a entender por qué ocurría y cómo combatirlo. Contó cómo su nerdismo la convertía en blanco, cómo la llamaban empollona y aburrida. Pensé que mi inteligencia era mi debilidad, dijo, pero ahora sé que es mi mayor fortaleza y la uso para ayudarles. Noah, grande y bondadoso, demostraba técnicas básicas de defensa personal, mostrando que la fuerza no son solo los puños, sino también la confianza.
Contó cómo lo utilizaban por su fuerza física, cómo no podía negarse, cómo se sentía tonto. Era grande, pero impotente, confesó. Pero Aurora me enseñó a usar mi fuerza para protegerme, no para ser el juguete de alguien. Ethan, liberado de la influencia de Víbora, se convirtió en un participante activo del programa. Compartía su experiencia, contando lo fácil que es caer bajo la influencia de otros y lo importante que es encontrar la fuerza dentro de uno mismo para resistirla. Ayudaba a otros niños que se habían visto envueltos en pandillas o que tenían problemas con la ley a encontrar una salida. Su historia era un poderoso testimonio que tocaba los corazones de muchos. Hablaba de su miedo, de su desprecio hacia sí mismo y de cómo encontró el camino hacia la redención. Se convirtió en un mentor para muchos que se sentían perdidos. La relación de Aurora con su padre comenzó a cambiar. Una noche, mientras estaban sentados en la cocina, Aurora finalmente le contó lo que le había sucedido en la infancia. Le habló de Lily, de sus gritos, de su impotencia, de cómo la habían desechado, de las cicatrices en sus brazos. Contó cómo se sentía traicionada por aquellos que debían protegerla y por qué el entrenamiento se convirtió en su salvación, su forma de recuperar el control sobre su vida. David escuchaba. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su rostro se contorsionaba por el dolor y la vergüenza. Se sentía como el padre más inútil del mundo, recordando el día en que vio a su pequeña hija golpeada. «Perdóname, Aurora», susurró. Su voz temblaba y sus manos apretaban fuertemente las suyas. «Perdóname por no entender. Perdóname por no poder protegerte entonces. Me sentí tan culpable por ese día. Solo quería protegerte de todo el mal. Pensé que si te mantenía a salvo, nunca más te harían daño. Pero estaba equivocado. Solo te hice daño». La abrazó fuertemente, tan fuerte como nunca antes, y Aurora sintió cómo la pared entre ellos se desmoronaba, cómo el hielo se derretía bajo el sol. «Tú me protegiste, papá», respondió Aurora, su voz llena de ternura, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Siempre estuviste ahí, y ahora puedo protegerme a mí misma y tal vez ayudar a otros. Esa es mi fuerza. Y tu amor me dio esa fuerza. Siempre ha sido mi ancla». El programa Inquebrantables se volvió increíblemente exitoso. Realizaban seminarios en escuelas de todo el distrito, organizaban grupos de apoyo, creaban un espacio seguro para aquellos que sufrían bullying. Incluso comenzaron a colaborar con la policía local para dar charlas sobre el ciberacoso y sus consecuencias. Aurora, Leo, Chloe, Noah e Ethan se convirtieron en símbolos de cambio. Demostraron que una persona con valentía puede cambiar el mundo que la rodea, inspirando a otros a luchar por la justicia. No eran solo estudiantes, eran guerreros, luchando no con los puños, sino con la fuerza del espíritu, la compasión y una fe inquebrantable en que cada uno merece estar a salvo y ser escuchado. Su historia se convirtió en leyenda en Sterling Creek, y eso era solo el comienzo. Continuaron su trabajo, sabiendo que la lucha por la justicia nunca termina, pero estaban listos para ello. Y aunque la víbora ya no aparecía en la escuela, su sombra aún flotaba sobre la ciudad, recordando que el mal siempre encontrará la manera de manifestarse. Pero ahora los inquebrantables estaban listos.